Hola a todos, hoy volvemos con un espectacular book haul, en esta ocasión muy especial porque hay auténticas joyas imprescindibles para cualquier biblioteca personal, no solo desde un punto de vista narrativo o literario, sino también en cuanto a encuadernación e ilustraciones. Ya lo veréis. En el vídeo os presentaré muchos thrillers y novela negra, pero también libros basados en historias y personajes reales, varias novelas históricas, de fantasía, de terror, ya que hace poco ha sido Halloween. En definitiva, como en todos los book hauls, hay libros para todos los gustos, así que seguro que en este vídeo encontraréis vuestras próximas lecturas. Antes de empezar, dos consejos para ver este vídeo. En primer lugar, suscribiros a nuestro canal. Dadle ahora mismo al botón de suscribir si os gustan los libros. Es una gran oportunidad de descubrir fantásticas lecturas que os encantarán. Y en segundo lugar, en este vídeo os presentaré, de forma muy breve pero amena, rápida y concisa, un total de 30 libros, por lo que os recomiendo que pongáis un segundo pausa, id a por papel y lápiz, y así podréis ir anotando todos aquellos libros que más os llamen la atención. Un consejo más para ver este vídeo. Hay libros que de verdad valen mucho la pena, no os lo perdáis. Os recomiendo que si cuando veis el vídeo hay algún libro que por temática, género, no os interesa, podéis pasar un poco adelante, pero mirad todos los libros que os voy a presentar porque realmente hay algunos que valen mucho la pena y estoy convencido que aquí estará el libro que leeréis próximamente. Dicho esto, empecemos. Empezamos hoy con un libro distinto que nos llega gracias a Roca Editorial y lo he querido poner en primer lugar para que nadie se lo pierda, ya que es una auténtica joya. Tapa dura, encuadernación perfecta, preciosas ilustraciones e historias, un imprescindible para cualquier librería. Se trata de Después de la inundación, una narrativa ilustrada como nunca has visto de Simon Stalenhag, artista, músico, diseñador conceptual aclamado internacionalmente, especializado en pinturas digitales futuristas centradas en entornos estereotipados del archipiélago sueco. Os enseño un poco el libro, porque es espectacular, realmente las ilustraciones que podéis encontrar en él. Es precioso de verdad. Sus imágenes altamente imaginativas y su creación de universos distópicos, de fenómenos mundanos hiperrealistas, en una mezcla de paisajes escandinavos y americanos, han convertido a Stalenhag en uno de los narradores visuales más importantes y seguidos del mundo. El bucle está cerrado, la vida está volviendo lentamente a la normalidad cuando el campo se inunda de repente con el agua oscura de la enorme instalación subterránea abandonada. Los rumores se esparcen por las aulas y el patio del colegio, lleno de historias sobre la inundación y cómo ésta trajo algo consigo. Solo una cosa está clara, el pasado no está listo para ser olvidado. En Después de la inundación, Simon Stalenhag continúa las historias de Historias del bucle, recuerdos de una infancia nórdica infundida con extrañas máquinas y criaturas de otras dimensiones. El enfoque se ha movido de los años 80 a los 90, una década de grandes cambios cuando el mundo exterior finalmente llegó a Escandinavia. Estas son historias de las pruebas de juventud, de las novatadas en el patio de la escuela, de los primeros besos, de encontrarse a uno a sí mismo y de encontrarse también con los robots. Un libro que nos muestra un despliegue de ilustraciones alucinante y es puro arte a medio camino entre lo que sería un artbook y un libro de relatos. El siguiente libro es, ni más ni menos, que el nuevo y explosivo thriller distópico de Christina Dalcher, autora bestseller internacional de Voz. IQ, en este mundo, la perfección es todo, que también nos llega gracias a Roca Editorial. El potencial de todos los niños regularmente es determinado por una medida estandarizada, su coeficiente intelectual, IQ. Si la puntuación es elevada, el camino hacia un futuro dorado pasa por un colegio de nivel superior. Si la puntuación es demasiado baja, el futuro pasa por un colegio público con perspectivas muy limitadas. El propósito, una sociedad mejorada
en la que los costes de la educación estén controlados al máximo posible y donde los profesores se centren en los estudiantes más prometedores. Elena Fairchild es una maestra de uno de los colegios de élite, cuando su hija de 9 años suspende una prueba mensual en la que su IQ sale con un resultado desastrosamente bajo. Es forzada de inmediato a dejar la escuela de élite para ser llevada a una pública, ubicada a cientos de kilómetros de distancia. Como maestra, Elena creía que ese sistema de educación era perfecto, pero ahora, como madre, cuya hija se ha marchado, la perspectiva de Elena cambia por completo. Lo único que quiere es su hija de regreso. Una novela distópica espectacular, impactante, inteligente, provocadora, muy bien escrita, que se devora a gran velocidad y que te hará dudar sobre si es ficción o es una terrorífica visión de la realidad. Seguimos ahora con una novela histórica del todo vibrante, también de Roca Editorial. Se trata de La hija de las mareas, de Pilar Sánchez. En el año 1820, Andrea Carballo de Jovellanos, la gabacha, hija de Gloria Carballo, la encantadora, y de Gaspar Melchor de Jovellanos, Jovino, escribe sus memorias para dejar constancia de las aventuras y desventuras que la llevaron al lugar donde se halla, perseguida por la intransigencia del inquisidor Valdés. Reviviremos su infancia en Oviedo y viajaremos con ella a Oxford, donde, disfrazada de hombre, asistirá a la presentación de importantes descubrimientos para la medicina actual. En París vivirá de cerca la Revolución con su inseparable Olympe de Gouges, volcándose en la lucha por los derechos de las mujeres y en su trabajo en la imprenta. Un oficio, el de impresora, que ejercerá también en Gixón a su regreso. Será entonces cuando conozca a su padre y disfruten ambos de fructíferos paseos por el Arenal. Directora de una escuela para niñas desfavorecidas, fundará un periódico que desempeñará un papel clave durante la Guerra de la Independencia. Este conflicto bélico, que asolará la región convirtiéndola en un escenario dantesco, conducirá a Jovellanos a la muerte, facilitando que Valdés culmine su venganza sobre ella. Ilustrada, intelectual, tertuliana, escritora, traductora, maestra, feminista, Andrea fue una precursora en muchos aspectos, sin que ello impidiera que fuese borrada de la historia como otras tantas mujeres en toda época y lugar. En el año 2021, cuando se cumplen 210 años de la muerte del ministro y prócer gijonés Gaspar Melchor de Jovellanos, la publicación de este manuscrito y el inesperado descubrimiento de una hija secreta agigantan la leyenda sobre tan ilustre personaje. Una novela imprescindible para los amantes de la novela histórica. Seguimos con libros de Roca Editorial y con una gran variedad de géneros para presentaros en esta ocasión El último amor de Arsène Lupin. Se trata de una novela escrita por Maurice Leblanc en 1936 y es la última aventura de Arsène Lupin, totalmente inédita y que ahora se publica por primera vez en todo el mundo. Estamos en 1921 y Arsène Lupin se dedica ahora a la educación de niños pobres en la zona accidentada al norte de París. Pero las fuerzas oscuras quieren apropiarse de un libro misterioso, propiedad de uno de sus antepasados, quien fue un general del imperio. Estos bandidos están dispuestos a todo, incluso a poner en peligro la vida de Cora Delerne, el último y el único amor del famoso caballero ladrón. Descubre la saga literaria en la que se inspira Lupin, la serie de Netflix que arrasa en todo el mundo. Y a continuación, un libro del todo emotivo que no os podéis perder. Se trata de Mi amigo del alma, cómo mi perro me salvó de la depresión, de Julie Barton, y publicada también por Roca Editorial. Unas memorias honestas y profundamente conmovedoras sobre la lucha de una joven mujer contra la depresión y cómo su perro salvó su vida. Con tan solo 22 años de edad, Julie Barton sufrió un colapso en el suelo de la cocina en su casa, en Manhattan. Llevaba ya un año que había dejado sus estudios con una depresión muy severa. Gracias a una extraña llamada telefónica, su madre viajó desde Ohio a Nueva York y se la llevó a casa. Perseguida por los recuerdos problemáticos de su niñez, Julie continuó inmersa en una desesperante depresión que casi la llevó al suicidio.
Psiquiatras, terapeutas y su propia familia trataron de intervenir, pero nada ni nadie era capaz de conectar con ella, hasta que un día decidió adoptar a un cachorro Golden Retriever al que bautizó como Bunker Hill. Este libro captura la angustia de la depresión, el lento camino para la recuperación, la belleza del perdón y el maravilloso camino en el que los animales pueden ayudar a sanar hasta los corazones y las mentes más destrozadas. Una historia que tiene que ser leída, realmente conmovedora, sobre la depresión y cómo los perros pueden salvarnos de nosotros mismos. Atención ahora a los 3 libros que vienen, ya que todos ellos nos llegan de Editorial Plaza Janés del grupo Penguin Random House. Y el primero de ellos, un libro muy esperado por los fans de Stephen King, ya que se trata, ni más ni menos, que la última gran novedad del famoso autor norteamericano. Se trata de Billy Summers. Stephen King, el narrador legendario de imaginación incontenible, nos regala una espectacular novela sobre un buen tipo con un trabajo muy malo. Billy Summers es un asesino a sueldo y el mejor en lo suyo, pero tiene una norma: solo acepta un encargo si su objetivo es realmente mala persona. Ahora Billy quiere dejarlo, pero todavía le queda un último golpe. Y siendo uno de los mejores francotiradores del mundo, un veterano condecorado de la guerra de Irak, un auténtico Houdini cuando toca desaparecer después de finiquitar un trabajo, ¿qué podría salirle mal? Pues todo. Es una novela que engancha, adictiva, que te sorprenderá, con la que el rey del terror pasa a ser el rey del thriller y novela negra, y vuelve a su mejor nivel, aunque en esta ocasión no hay elementos paranormales, y los monstruos son seres reales, maleantes, mafiosos, asesinos o violadores. Libro precioso, y además con una tapa aquí con una textura, bueno, ya lo tenéis que tener en vuestras manos, vale mucho la pena, está muy bien esta encuadernación también. El segundo libro que nos llega de Plaza Janés, del grupo Penguin Random House, es una novela de suspense, historia, aventura y romance, o sea que lo tiene todo. Se trata de El Medallón de Fuego, de Carla Montero. Y regresan los protagonistas de La Tabla Esmeralda, que ha vendido más de 100.000 ejemplares, con una búsqueda trepidante por toda Europa. Madrid, actualidad. Ana García Brest, experta en arte, recibe la llamada de Martín, el joven y misterioso buscador de tesoros, a quien conoció fugazmente durante la búsqueda de El Astrólogo, en La Tabla Esmeralda. Han asesinado a un magnate italiano y un poderoso tesoro está en peligro, el Medallón de Hiram, una reliquia mágica que perteneció al arquitecto del Templo de Salomón. Nadie conoce el paradero exacto de la pieza, y Martín necesita la ayuda de Ana para encontrarla. Ambos emprenderán una trepidante búsqueda por toda Europa, enfrentándose a infinidad de peligros, pues muy pronto descubrirán que ellos no son los únicos que desean hacerse con la reliquia. En Berlín, en 1945, en los estertores de la Segunda Guerra Mundial, los destinos de 4 personas estaban a punto de cruzarse con consecuencias imprevistas para el Medallón de Hiram. Un sanguinario nazi que rastrea un Berlín en ruinas con la obsesión de hacerse con el medallón, un joven español, estudiante de arquitectura, que se ve envuelto en una intriga insospechada, un ingeniero alemán que está en el punto de mira del servicio de inteligencia ruso y una francotiradora del ejército soviético que guarda un importante secreto. ¿Estás preparado para descubrir el secreto del medallón de fuego? Una antigua reliquia que marcará el curso de la historia. Y el tercer libro de Editorial Plaza Janés de Penguin Random House es, en este caso, una gran novela de amor y exilio. Podríamos decir que histórica y biográfica, pues su protagonista es Pau Casals. Se trata de Querido Pablo, de María Jaén. Pablo Casals, admirado en todo el mundo por su humanismo y su compromiso político, prometió que no volvería a pisar su país mientras viviera Franco. Y sin embargo, en el invierno de 1955, por primera y única vez desde su marcha al exilio, regresó a Cataluña. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué poderoso motivo le empujó a incumplir su promesa? Querido Pablo trata de dar respuesta a este interrogante. En esta novela, María Jaén recupera la figura de Francesca Vidal, a menudo ignorada o subestimada en las biografías del músico.
Con una escritura cargada de emoción, la autora devuelve a Vidal su voz silenciada y reivindica su papel fundamental al lado de Pau Casals. Un libro más bien corto, tapa dura y letra tirando a grande que seguro que devoraréis en muy poco tiempo. Y ahora, una delicia de libro para los amantes de la novela histórica, ya que, aunque se utilizan argumentos de ficción, estos se enmarcan dentro de un contexto histórico. Cuando el horror nazi vuelve a hacerse latente tras un hallazgo imposible, un emigrante español luchará por hacer justicia 20 años después de la caída del Tercer Reich. Se trata de Cartas para Gretchen, de Rosa Moreno Matellanes. Una novela con dos historias entrelazadas. Por un lado, la de los emigrantes españoles en los años 60 a un país más industrializado y con más trabajo. A través de Carlos y Diego, dos jóvenes gaditanos que viajan a Alemania en 1963, conoceremos sus maneras opuestas de ver la vida, su adaptación y sus experiencias que amenazarán su amistad. En medio de una lucha de relaciones, violencia y adaptación a un país que no les pertenece, Carlos realizará un descubrimiento que lo conectará, gracias a la ayuda de sus dos vecinos alemanes, con un mundo desconocido para él, el de la Segunda Guerra Mundial, el poder nazi y la masacre judía. Tras ese hallazgo, que marcará al muchacho para siempre, nada volverá a ser lo mismo. Y esta es precisamente la segunda historia, que es la búsqueda de Gretchen. La vuelta a la Alemania nazi, que los protagonistas, a través de un viaje de introspección, tienen que realizar tras el hallazgo de unas cartas. El horror judío contado en primera persona, que atenaza el corazón de los propios alemanes que no creyeron en esa ideología. Y es que, por desgracia, las mayores víctimas de la guerra son siempre los niños. Y muchísima atención a este libro de tapa dura y repleto de preciosas ilustraciones, porque se trata de una auténtica joya para los amantes de la literatura clásica, concretamente para los amantes de las grandes escritoras clásicas que cambiaron la literatura. Se trata de Más allá de Austen, 10 mujeres que cambiaron la literatura, escrito por Ana Zemborain Pérez y Cristina Blanco Vázquez, publicado por el sello Ciudadela del grupo editorial Epalsa, e ilustrado por la fantástica Ambari. En una sociedad marcada por una literatura exclusivamente masculina, un grupo de mujeres desafió las normas escritas y marcó un nuevo horizonte que se ha perpetuado hasta nuestros días. Jane Austen fue tan solo la primera de muchas otras escritoras convertidas hoy en leyenda. Más allá de Austen, traza un recorrido por todas aquellas que superaron esa sensibilidad romántica y plasmaron sus inquietudes personales en novelas memorables. A través de semblanzas acompañadas de simbólicas ilustraciones, descubrimos cómo el tormento de Mary Shelley, la sinceridad de Alcott o el desamparo de las hermanas Bronte convirtieron su vida y su literatura en un legado inolvidable. 10 vidas repletas de infortunios, obstáculos y desamores que, gracias a su talento para la escritura, se alzaron como grandes maestras de la literatura. Este libro se acerca a ellas a través de sus obras, sus personajes, sus vidas. Después de todo, no solo sus tramas nacían de su imaginación, sino que también eran sus propias experiencias las que dictaban el rumbo de sus novelas. A pesar del prejuicio que las suele acompañar, su literatura es mucho más que romances idílicos llenos de bailes y fervientes declaraciones de amor. Detalles que siempre agradeceremos a Jane, no se nos malinterprete, pero también hallamos la desolación de las Bronte, o el desconsuelo de Mary Shelley, o el interés social de Elizabeth Gaskell. La observación milimétrica de la desconocida Flora Thompson, así como la ingenuidad infantil de Frances Hodgson Burnett y Lucy Maud Montgomery, que también compartía Louise May Alcott hasta que sus mujercitas dejaron de serlo. Sin olvidar a la indomable Edith Wharton en Una sociedad elitista y a George Eliot, con cuyo seudónimo pretendía protegerse de ese estigma romántico que encasillaba a la mujer como escritora. Un libro que de verdad recomiendo un montón. Me encanta el formato, las ilustraciones, cómo se presenta la información, la estructura. Todo en general hace para mí que sea un imprescindible para cualquier librería.
Y los que me seguís, ya sabéis que me encantan los libros de Editorial Obscura. Pues bien, este mes tenemos dos novedades de esta fantástica editorial. La primera es este libro, Ring Shoot, de Jelly Clark. Ring Shoot es una novela ganadora de múltiples premios. Es un viaje épico e inolvidable. Una fantasía histórica oscura, estremecedora, que da un giro sobrenatural al reino del terror del Ku Klux Klan. En sus páginas, Jelly Clark nos traslada a un doloroso pasado que resuena profundamente hasta nuestros días. En 1915, el estreno de la película El nacimiento de una nación deja a todo un país bajo un terrible hechizo. Los temores de la población blanca se ven realizados en la gran pantalla y las filas del Klan se multiplican drásticamente. Hoy, los Ku Klux, su ejército de monstruos encapuchados, marchan por el país infundiendo miedo y diseminando odio, y con un plan que podría desatar el infierno en la tierra. Afortunadamente, Maurice tiene una espada mágica y un propósito. Combate a los Ku Klux junto a sus compañeras de lucha, Chef, una Harlem Hellfighter, y Sadie, una tiradora deslenguada. Cuando algo terrible comienza a cocerse en Georgia, la resistencia decide que hay que poner fin a esta guerra de una vez por todas. ¿Podrá Maurice acabar con el Klan antes de que su odio consuma el mundo? Original, histórica, sorprendente, impactante, escandalosa, inteligente, conmovedora, escalofriante, desgarradora, apasionante, provocativa e infernal son tan solo algunos de los principales calificativos que podemos encontrar en las críticas de este brutal libro. Y el segundo libro, de Editorial Obscura, es un imprescindible para los amantes de los vampiros. Y es ideal también en estas fechas, ¿no?, cercanas a Halloween. Se trata de Sombras Silenciosas, de I.S. Guinaldo. Una historia fascinante y adictiva que redescubre el mito del vampiro de un modo totalmente distinto al que conocemos. 3 tramas paralelas protagonizadas por un elenco de seres imperfectos, carismáticos e inolvidables que convergerán en una historia única. Una guerra sucia en las cloacas de la sociedad vampírica terminará embarrando la aparente tranquilidad de Mistyville. Los vampiros se han refugiado y medrado en Mistyville, desde que esta ciudad santuario tiene memoria. Hasta ahora habían logrado mantenerse en el anonimato, pero todo cambia cuando comienza a librarse una sucia y cada vez menos silenciosa guerra entre brujos y vampiros. La lucha acabará salpicando inevitablemente a los humanos, y en particular a Aston Parker, un desdichado veinteañero. La tediosa vida de Aston se vuelve patas arriba la noche en que Ethrin, una vampira nigromante, aparece en la morgue del hospital donde el joven trabaja. Este, hipnotizado por el misterio y el encanto que envuelve a Ethrin, se convertirá sin quererlo en una de las piezas clave del conflicto que amenaza con borrar a los vampiros de Mistyville del mapa. En Sombras Silenciosas, I.S. Guinaldo nos descubre la sociedad vampírica como nunca la habíamos imaginado, entretejiendo 3 tramas que transcurren paralelas hasta convertirse en una única historia, protagonizada por un elenco de seres imperfectos, carismáticos e inolvidables. Y ahora os presento ni más ni menos que 5 libros de Editorial Trini Vergara, fantásticos como siempre. Los 3 primeros del sello Motus Thriller, que siempre nos sorprende con unos thrillers de altísima calidad. Y a continuación, 2 libros del sello Game On Fantasy, con libros espectaculares del género de fantasía. Empecemos pues con un thriller de acción policíaco del sello Motus Thriller, en el que 3 mujeres inmigrantes buscan salvar sus vidas. Se trata de Indocumentadas, de Johnny Shaw. La luz está perdida. Su hijo Eliseo ha desaparecido. Recién llegado a Los Ángeles después de mucho tiempo, está resentido, hostil y vulnerable. Ella necesita saber dónde está, pero no puede recurrir a las autoridades. Es una indocumentada. Ha logrado vivir 6 años sin ser descubierta y no puede correr riesgos ahora. Nadia no logra despertar de la pesadilla que la ha traído de México. Está huyendo de los sicarios del cártel de droga a quienes ella, como periodista, denunció en los medios. Ni el alcohol ni su compañero con el que sobrevive pueden ayudarla a olvidar y volver a empezar.
Ostelinda ha entendido que deberá hacer cualquier cosa para escapar de la esclavitud de la fábrica. Fue engañada, creyó que atravesar el desierto y la frontera podían abrirle el futuro a una vida mejor para ella y su familia. Todos sus sueños eran una mentira y sus fuerzas están flaqueando. 3 mujeres cuyos destinos cambiarán para siempre cuando sus caminos se crucen. Sus luchas en el país de la libertad son desiguales, porque allí la ley no protege a quienes deja fuera. Allí ellas son solamente indocumentadas. El segundo libro de Motus Thriller es Pecados Mortales, de Maria Grun, que protagoniza el mejor debut del año con el premio de la Academia Sueca de Detectives, con este thriller de crímenes. El cadáver de una niña de 14 años aparece en la costa de una isla de Suecia. Tiene las muñecas cortadas y una cuerda enredada en el pelo. No hay evidencias de lo ocurrido en los alrededores. Al día siguiente, una famosa coleccionista de libros antiguos es encontrada muerta en su mansión al otro lado de la isla. Fue brutalmente asesinada a cuchilladas y tiene en la garganta una herida profunda en forma de cruz. La muerte de la niña se presume que ha sido un suicidio, pero la investigadora policial Sanna Berling, junto con su nueva colega Erik Pedersen, no están seguras. Al comenzar a investigar el asesinato de la colección, Sanna descubre una inquietante conexión con el caso de la niña muerta. A medida que avanza su investigación, se suceden una serie de asesinatos idénticos. Se desata una batalla contra el reloj, un parque infantil abandonado, un sacerdote que oculta la verdad, un pirómano suelto. No hay tiempo para Sanna y Eir. El asesino les gana. 7 niños tienen la clave de la terrible verdad. Algo espantoso sucedió pocos años atrás y todo se vuelve mucho más personal para Sanna de lo que ella jamás hubiera imaginado. Un thriller nórdico que sin lugar a dudas se trata de una apuesta segura para los amantes del género, sobre todo teniendo en cuenta que cuenta con el sello de Motus Thriller. Y el tercer libro del sello Motus Thriller es Hong Kong Hacker. Y muchísima atención con este libro, porque su autor, Chan Ho Kei, es ni más ni menos que el autor número 1 de novela negra escrita en chino, y que ahora llega ya en español. Xiu Man tenía 15 años y yacía muerta al pie de su edificio de Hong Kong. La multitud y la policía rodeaban su cuerpo. Mientras se acercaba, Ga Yi no podía creer que fuera su hermana. No podía ser que una vez más la tragedia golpeara su vida. Ya no le quedaba nada. Lo único que tenía sentido era encontrar al culpable, porque detrás del suicidio debía haber algo terrible que su hermana le había ocultado. Dispuesta a pagar el precio que fuera, Ga Yi emprende un tortuoso camino por las calles de Hong Kong, hasta que sus pasos la llevan al señor N, un oscuro hacker que ahora será el dueño de su destino. Poco a poco vamos descubriendo una verdad que cambia página tras página, a través de los pasadizos secretos y las dobles vidas de jóvenes que han perdido la inocencia, que son víctimas y victimarios, tanto en el ciberespacio como en patios escolares o en lujosos clubes nocturnos, en empresas de alta tecnología o en puestos de comida callejeros, donde solo entran quienes pueden. Y esa verdad nunca será lo que parece, hasta la vuelta de tuerca final, absolutamente inesperada. Una propuesta, pues, súper interesante de Motus Thriller para los amantes de este género. Y ahora, como os decía, 2 libros más de editorial Trini Vergara, pero en este caso de su sello de fantasía, Game On Fantasy. El primero de ellos es Una bruja en el tiempo, de Constance Sayers. Y fijaros en la calidad de esta editorial, la tapa dura, con la misma imagen de portada impresa. Una novela de fantasía y romántica al mismo tiempo, que nos lanza esta pregunta. ¿Cuántas veces morirías por amor? Helen acepta una cita a ciegas después de mucho tiempo, pero no está muy segura de que sea una buena idea. Luke le está diciendo que la conoce desde hace años, siglos incluso. Pero eso es imposible. Su vida es la misma que la de cualquier otra mujer. Le acompaña con desconfianza a visitar el museo y, para su sorpresa, se reconoce a sí misma en una pintura de una joven en la Belle Époque de Francia. Debe ser una casualidad, no puede ser ella.
Sin embargo, desde esa noche comienza a tener sueños muy vividos sobre un amor trágico y vidas que se acaban antes de tiempo. ¿Está atrapada en una maldición? ¿Encontrará la manera de romper el ciclo? ¿O es ya demasiado tarde? Y el segundo libro del sello Game on Fantasy, de editorial Trini Vergara, es Rosa la Sanguinaria, de Nicholas Eames, que nos presenta una novela de fantasía llena de aventuras. Vive rápido, muere joven. Tam Ashford está cansada de trabajar en el pub del pueblo sirviendo bebidas a las famosas bandas de mercenarios y escuchando a los bardos cantar sobre gloriosas aventuras más allá de su tranquilo hogar. Cuando la más famosa banda de mercenarios llega al pueblo, liderada por la infame Rosa la Sanguinaria, Tam aprovecha la oportunidad para sumarse haciendo de bardo. Ella busca aventuras, y aventuras es lo que tendrá cuando la banda se embarque en una búsqueda que puede terminar solo de alguna de estas dos maneras: gloria o muerte. Es hora de animarse a dar el paso hacia la tierra salvaje. Vamos ahora con 4 novelas que nos llegan gracias a Editorial Planeta. En primer lugar, os presentamos la primera novela de una saga que ha seducido a 500.000 lectoras: La Villa de Seda, de Tabea Bach. Una novela con la que reír, llorar, soñar y, por encima de todo, vivir intensamente. Ángela ha perdido recientemente a su marido y, tras unos meses de duelo y crisis espiritual, decide visitar en el hermoso Véneto italiano a la mejor amiga de su madre, la acaudalada anciana Tess. Muy cerca de la fabulosa mansión de Tess, Ángela conocerá la llamada Villa de la Seda, la última fábrica que trabaja la seda de forma artesanal y que está a punto de cerrar por sus malos resultados económicos. Ángela, que estudió diseño textil en su juventud, se enamora al instante de la fábrica y de sus telares milenarios, y decide llevar a cabo una locura: comprar la fábrica y reflotar el negocio. Al mismo tiempo, Ángela conocerá a Vittorio, un aristocrático amigo de Tess, y será entonces cuando deberá decidir si está preparada para amar de nuevo. Una experiencia que deberá compaginar con la ardua tarea de levantar la fábrica. Gracias al poder de la seda, la vida de Ángela no volverá a ser nunca la misma. La Vía de la Seda es la primera entrega de una emocionante saga sobre el despertar a la vida de una mujer que luchará contra todas las adversidades para cumplir su sueño. Una historia deliciosa, cálida, con personajes inolvidables y una ambientación del todo excelente. Y ahora, también por parte de Editorial Planeta, un libro motivador, conmovedor, que se convierte en toda una lección de vida. Se trata de El hombre más feliz del mundo, la inspiradora historia de un superviviente del Holocausto, que encontró la esperanza en el lugar menos esperado. Eddie Haku se consideraba alemán antes que judío. Siempre sintió un gran orgullo por su país, hasta que en 1938 fue arrestado por los nazis y trasladado a uno de sus campos de concentración. Aunque su formación como ingeniero le concedió ciertos privilegios, primero en Buchenwald y después en Auschwitz, Eddie sufrió horrores indecibles. Perdió a su familia, a sus amigos, a su país. Durante todos esos años, lo que le mantuvo con vida fue su amigo Kurt y la bondad de la gente. Como superviviente del Holocausto, y para honrar a todos aquellos que no pudieron hacerlo, Eddie se comprometió a sonreír todos los días y a vivir el resto de su vida con gratitud. A sus 100 años de edad, Eddie asegura que se siente el hombre más feliz del mundo. Estas memorias conmovedoras nos cuentan la historia de su supervivencia y de cómo, gracias a su optimismo, logró superar los mayores horrores y transformar el dolor en esperanza. Además, un libro relativamente corto y con letra bastante grande, que seguro que devoraréis en muy poco tiempo y que creo que todos deberíamos leer. Seguimos con novedades de Editorial Planeta y en esta ocasión os presentamos un thriller, una novela negra llena de suspense. Se trata de Hasta donde termina el mar, de Alaitz Leceaga, y premio de novela Fernando Lara 2021. Estamos en 1901, en el idílico pueblo vasco de Ea. Dylan y Ulises Morgan contemplan en el horizonte cómo se hunde la Anabel, el vapor de su abuelo,
tras la terrible tempestad de la noche anterior. Después, el cuerpo de una joven aparece flotando en la orilla. Extrañamente es idéntica a otra muchacha desaparecida muchos años atrás, Cora Amara, la hija menor de la dueña de la funeraria del pueblo. Cora no es la única joven a la que nunca más se volvió a ver. Varias mujeres de los pequeños pueblos de alrededor llevan años perdidas. Nunca han encontrado los cuerpos, pero la marea arrastra a la costa una corona de lirios blancos cada vez que sucede. Hasta donde termina el mar es una apasionante intriga sobre secretos familiares, venganza y el poder redentor del amor, ambientada en los dramáticos paisajes de la costa de Vizcaya, tierra de leyendas en las que aún se oye hablar de sirenas. Demasiadas jóvenes desaparecidas y demasiadas leyendas tras la tormenta. Volvemos a cambiar de género y volvemos a mostrar un libro de Editorial Planeta, en este caso, Un cuento de Navidad para Le Baruch, de Natalia San Martín Fenollera, un cuento que narra la historia de un niño sin madre que pregunta incansablemente a Dios si lo que ella le contaba sobre Belén, el cielo y las estrellas ocurrió en realidad. Día tras día, durante 3 largos años, implora una señal, hasta que llega la tercera Navidad. Un libro corto pero precioso que a más de uno le hará retroceder hasta su infancia, cuando preparaba el Belén en familia, el árbol de Navidad, etc. Un cuento auténtico, entrañable y emocionante, ideal para estas fechas que ya se acercan. Ahora, de nuevo, una gran propuesta para los amantes del thriller y la novela negra, porque llega Nuestro secreto más oscuro. Todos esconden algo, de Joan Llença. Tras disfrutar de La carnicera, un thriller de Joan Llença que me encantó y del que podéis encontrar una videoreseña en nuestro canal, ahora llega este escalofriante, retorcido, tenso, fascinante, oscuro y aterrador libro. Un page-turner tan adictivo que debería venir con una advertencia. En Aurora nada es lo que parece, ni nadie es quien dice ser. Una madre que haría absolutamente todo por su hijo, hasta lo inimaginable. Un atropello mortal sin resolver que lo une todo. Una adolescente secuestrada que lucha contra sus raíces y el yugo de su padre. Mafia, poder, política y chantajes mantendrán un pulso. ¿Quién ganará? ¿Podrá el inspector Santiago Santos desentrañar sus secretos más oscuros? Un libro, además, con 100 capítulos, lo que significa, pues, capítulos muy cortos y un no parar de avanzar en la lectura sin encontrar nunca el momento de dejarlo. Promete, ¿verdad? Y ahora un libro de aquellos que tiene algo especial. No sé si debido a la portada, la sinopsis, o el formato, o las preciosas ilustraciones, pero cuando lo tienes entre tus manos te transmite unas ganas terribles de leerlo. Se trata de Heroínas sencillas y perversas, de Emily M. Danforth, e ilustraciones de Sarah Lautman, publicado por Umbriel Editores, de Editorial Urano. Una historia de misterio, con representación LGBT y con una atmósfera gótica, muy imaginativa, y con tintes de terror, que combina 2 líneas temporales, el presente y 1902. En la escuela para chicas Brookhans, año 1902, Flo y Clara están fascinadas la una por la otra, y también comparten su obsesión por una atrevida escritora llamada Mary MacLane, autora de unas escandalosas memorias. Para mostrar su devoción por Mary, las chicas crean su propio club privado, la Sociedad de las Heroínas Sencillas y Perversas. Sus encuentros tienen lugar en un campo de manzanos, que será el escenario de su felicidad más salvaje y finalmente de sus macabras muertes. Es allí donde aparecen sus cuerpos, víctimas de un enjambre de avispas furiosas, con una copia del libro de Mary abierto junto a ellas. Casi 5 años más tarde, la escuela Brookhans cierra sus puertas definitivamente, pero antes, 3 personas más aparecen muertas en inquietantes circunstancias. Más de un siglo después, el ahora abandonado y medio en ruinas edificio de Brookhans vuelve a ser noticia, cuando la famosa escritora Merritt Emmons publica una exitosa obra celebrando la historia feminista y que rodeó a la encantada y maldita institución, que también se adapta a la gran pantalla y se convierte en una controvertida película de terror
protagonizada por la It Girl y superestrella del cine homosexual Harper. Pero cuando Bruhans abre sus puertas una vez más y las tres modernas heroínas llegan para empezar el rodaje, el pasado y el presente, la ficción y la realidad se entrelazarán de manera oscura. Mucha atención al libro que os presentamos a continuación, especialmente si os gusta Dan Brown, ya que si os gustó el Código Da Vinci, seguro que también os encantará este thriller, esta novela negra, titulada Silencio, de Adrián Prieto Pérez. A un lado la CIA, al otro el Vaticano. En medio un secreto y un asesino diferente. Dos científicos y una recepcionista del Instituto Ciencias de París aparecen ejecutados. La ciudad del amor es testigo de los crímenes. Por otra parte, en Londres, se organiza un plan encomendado por la Santa Sede. El objetivo, evitar por todos los medios que un insólito hallazgo salga a la luz. Cueste lo que cueste, el silencio es la clave. Julia White, agente de la CIA, acaba de morir. James Miller, su compañero, y Amelie, la hija de Julia, se citan en un lugar emblemático. Ignoran lo que está pasando. Robert Hawkins, médico, obligado a matar por parte de la hermandad una antigua orden eclesiástica. Los sacerdotes, y en especial el cuervo, saben algo que la mayoría desconoce. Agentes especiales infiltrados, personajes oscuros, individuos coaccionados por su pasado, atrapados entre el silencio y el desvelo. Perversos ojos clavados en espaladas como puñales, vigilando. Está todo planeado. ¿Somos conscientes de dónde venimos? ¿Serías capaz de guardar un secreto tan extraordinario? ¿Morirías porque así fuera? ¿O quizás estás pensando en lucrarte con él? La mejor opción, el silencio. No es conveniente jugar con cierto tipo de monstruos. Además, es mejor obedecer si no quieres acabar bajo tierra. ¿Es fácil? En una palabra, no. Y ahora, otro libro ideal para estas fechas cercanas a Halloween. Se trata de Corderito Little Lamb, volumen 1, de Laura Hernández Mora y publicado por Editorial Ópera Prima. Un libro oscuro con una trama basada en un punto histórico muy peculiar en el que la inquietante narradora te atrapará con su oscura historia y del que os leo la misteriosa sinopsis. Este libro ajado y viejo que tiene entre sus manos me perteneció a mí, Laurent Hills. Oh, y antes de que se me olvide, permítame decirle que estoy muerta. Y para ayudarme a pasar el tiempo en esta oscuridad eterna como fantasma en la que me hallo, narro en estos escritos mis últimos meses de vida en el año 1799, en el caótico Dublín de aquel tiempo, tras la rebelión del año anterior contra los ingleses. Ya se lo advierto, mi vida fue oscura y cruel, cargada de odio y rabia a partes iguales, así como de buenas intenciones y amor. Si está dispuesto a escuchar la historia de una extraña joven irlandesa que estuvo enamorada durante años del hijo de un general inglés e hizo correr la sangre por más de una garganta, está invitado a descubrir qué me ocurrió. Tal vez pueda ayudarme a saber por qué soy incapaz de descansar en paz. ¿Será capaz, mi querido lector? Como veis, una sinopsis ya que deja ahí mucho misterio en el aire. Y atención al libro que viene ahora, del todo precioso. Y aunque es infantil juvenil, y por lo tanto mostraremos también en el Book Haul de libros infantiles y juveniles, también se trata de un libro que enamorará a mayores, especialmente a aquellos que disfrutaron con el mundo de Fairy Oak. Os presentamos Fairy Oak, la historia perdida de Elisabeth Anon y publicado por Duomo Ediciones. Con ocasión del 15 aniversario de la serie, una nueva historia nos lleva de vuelta a Fairy Oak, un fenómeno que ha conquistado a generaciones de lectores y que suma más de 4 millones de ejemplares vendidos, aparte de numerosos premios internacionales. Las raíces de los pueblos son como las raíces de los árboles. Consolidan el terreno para las generaciones futuras. Y cada historia perdida o olvidada puede contener muchas verdades. El tiempo ha pasado y en Fairy Oak han cambiado muchas cosas.
Y es fácil caer en la melancolía y mirar viejas fotografías mientras se toma el té recordando a viejos amigos y grandes aventuras. Pero cuando la memoria arriba al año de la ballena, los corazones tienden a latir deprisa y las caras a sonreír. ¿Qué año aquel? Todo comenzó con una clase de historia, continuó con una leyenda y se complicó cuando cada alumno de la honorable escuela Horace McCreeps tuvo que hacer el árbol genealógico de su familia. Vainilla y Pervinca, con sus amigos de siempre, siguen el rastro de una historia perdida y de sus antiguos protagonistas. Y mientras, su mirada nos hace retroceder al maravilloso valle de Verdellano. Las viejas amistades se reafirman, nacen otras, surgen nuevos amores y desvelan sueños que se hacen realidad. Un libro delicioso, con tapa dura, encuadernación espectacular y preciosas ilustraciones que no puede faltar en tu biblioteca personal. Y ahora os presento un libro de Uso Editorial, que como siempre mantiene una calidad de encuadernación genial, con estas preciosas portadas, con este tacto de rugosidad tan diferencial de esta editorial, que personalmente me encanta. En esta ocasión, el libro es Salvé a la muerte, de Lucy Faulerova, una novela que ha resultado la ganadora del Premio de Literatura de la Unión Europea 2021, llena de sentido y reflexiones, acompañadas a veces de un tono humorístico, otras veces cínico, y que tocará las fibras del lector. A los 11 años, Mari rescata del río a Morana, símbolo de la muerte en el ritual checo de la primavera, y con posteridad advierte que ésta comienza a perseguirla. Ella salvó la muerte, y ahora la muerte visita su hogar y se posesiona en sus pensamientos. Con una novedosa estructura narrativa, la autora nos introduce en el mundo aparentemente caótico de la mente de una joven, perturbada e imaginativa, al ritmo de un tren sin destino que avanza inexorable por las vías, en una secuencia de imágenes casi fílmicas, donde las escenas del pasado desfilan por las ventanillas y las personas que ha conocido irrumpen en el compartimento. Pero a medida que el libro y el tren avanzan, cada elemento va ocupando su lugar y llenando los espacios que el lector aún mantiene vacíos, para permitirle de alguna forma reconstruir la historia de Mari, una mujer herida en cuerpo y alma, que busca reconciliarse con su pasado y su presente, perdonarse a sí misma y aceptar que no es responsable de las decisiones de sus seres queridos. Alguien cuya fuerte tendencia autodestructiva nunca ha logrado derrotar su espíritu y sus ganas de vivir. Muy bien, pues terminamos con 3 libros de editorial Círculo Rojo. El primero de ellos es Un asesino anda suelto, El mundo en cuarentena, de Cyrus Mond. 2020, el suceso que cambió el mundo. Mientras la humanidad se debate en medio de la peor pandemia ocurrida desde hace un siglo, producto del virus COVID-19, una familia se ve envuelta en una trama de conflictos donde tiene lugar la extraña muerte de uno de sus integrantes. Cada día que pasa es peor que el anterior. Las noticias que llegan hunden en la incertidumbre a millones de personas en todo el planeta, que ven cómo la enfermedad cobra fuerza, llevándose a miles de vidas por delante. Así transcurre esta historia basada en hechos reales, partiendo de un interesante viaje por Asia hasta llegar a Madrid, donde se pasa de la tranquilidad cotidiana al desasosiego de un estado de alarma que deja la ciudad totalmente confinada como nunca se había visto y mostrando la labor del personal sanitario en medio del caos que conlleva el asunto imparable del número de contagios en todos los hospitales del país, el cierre de fronteras, la suspensión de miles de eventos, hasta un férreo confinamiento a fin de evitar la propagación del temido virus. En medio de esta inesperada situación surgen la ambición, la pasión y el desespero que conducen a un trágico final, pero donde a pesar de todo prevalecen la esperanza, la humanidad y el anhelo por salvar a una generación que son los guardianes de nuestra memoria y sufrieron como nadie los efectos de esta terrible e inolvidable pandemia del siglo XXI. El segundo libro de editorial Círculo Rojo es El legado de la familia Rosewood, de P.R. Uclés. En una época pasada, en la que la ciencia era perseguida y castigada,
la familia Rosewood decide aprovechar su fortuna para investigar sobre la alquimia, con el fin de encontrar cura a las enfermedades que abundaban por aquel entonces. No obstante, deberán esconder sus muy avanzados conocimientos para que perduren de generación en generación, con la esperanza de que, algún día, puedan ser revelados al mundo. Embárcate en esta historia llena de pérdida y dolor, pero también rica en esperanza y amor, donde la ciencia, la espiritualidad y la religión se entrelazan en una espiral paradójica. Y cerramos el book haul con El burdel de los 80, también de editorial Círculo Rojo, aunque en esta ocasión el formato es tapa dura y escrito por Ramón Emilio Rosario Dalone. Aurora es una joven campesina de 22 años. Tras una gran tormenta que arrasa su casa, su familia y ella deben buscar un nuevo futuro. Ella es contratada para trabajar en otro país, pero es engañosamente vendida por su amiga a una red de trata de blancas, cuyo objetivo es explotarla sexualmente. Esta organización busca chicas exóticas, en su mayoría latinoamericanas, para venderlas en los burdeles por distintas ciudades en Alemania. Con este libro conocerás la impactante y gran historia biográfica de Aurora. Descubrirás de primera mano hechos, realidades y complicaciones que suceden en la vida de una prostituta. Muy bien, pues hasta aquí este book haul, el penúltimo ya de este año. Espero que os haya gustado y, como siempre digo, suscribiros a nuestro canal. Seguidnos también en redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter y no os perdáis nuestra web www.blogliterario.com. Hasta la próxima.